Sukkot. Este tema es continuación del anterior, del que llamamos Sukkot, cuándo celebrarlo. En este es complementario al anterior que dice con qué se adorna la cabaña. Por consiguiente, aquí es muy importante porque vamos a tocar algunas posturas que se toman. Una de ellas es la tradición judía, la cual nos menciona que la fiesta de las cabañas o la fiesta del Sukkot tendrá que ver importantemente con lo que se llaman las cuatro especies. Aquí están las cuatro especies, no sé si las logres identificar, pero de estas son de las que vamos a hablar en un primer momento. Entonces dice la tradición judía, la tradición judía que este, este fruto, por ejemplo, que vemos aquí enfrente, son las cuatro especies, de hecho, pero en forma natural, si te das cuenta. Entonces, ahí está una palmerita, ahí está lo que parece limón, pero es el etrog, el mirto, el lulap y el arabá. Entonces, vamos a hablar de ellos. Entonces, las cuatro especies a las que nos estamos refiriendo aquí en este tema, pues son específicamente estas: el etrog, el lulap, el hadas y la cuarta es el arabá. ¿A qué se refiere esto? Es lo que vamos a comentarlo para que quede más clarito. Y dice así. Entonces, esta tradición judía dice que el azúcar se debe de adornar con las cuatro especies y estas cuatro especies son, como vienen enumeradas, el fruto el etrog es un cítrico. Vamos a ver qué clase de cítrico. Sí, como un limón, de hecho. Entonces, el 2 ramas de lulap, ramas de palmeras, es a lo que se refiere el lulap. El tercero son ramas de hadas, que son ramas de mirto. Y el cuarto son ramas de araba, ramas de sauce de los arroyos. Para que te suene más familiar o para que los identifiques, vamos mencionándolo uno a uno con su respectiva imagen. Tal vez si los conoces ya de antemano. Entonces el primero es el etrog, dice que es semejante a un limón. Pues sí, porque es de los cítricos, de hecho. Mira, aquí está el árbol del etrog. Parece como si fueran guayabas, ¿no? Más o menos. Sí. Pero este es el etrog. Su nombre científico es Electrocitron Citrus Medica L. L, si no mal recuerdo, es por Linneo. Entonces vamos a ver aquí este etrog, que va a haber variedades, ¿eh? Mira, como el que estaba en el árbol se ve como de un tamaño pequeño, cabe en la palma de la mano. Entonces hay variedades de tamaños de etrog. Nos sorprendió mucho porque generalmente el limón no varía mucho en tamaño, si te das cuenta. Pueden caber, por decirlo así, en limones unos 5 de tamaño regular o grandes unos 2 o 3 cuando es limón del grandote. Pero, ¿qué te parece este que te vamos a mostrar aquí? Un super etrog. Este etrog, ¿ve de qué tamaño está? Fácilmente con uno de ellos podrías usarlo para, pues, el pozole y el agua de toda la semana, pero para toda la familia, imagínate nada más. Y es así como, según dicen, que es con ese sabor característico del limón. Entonces vamos a ver la siguiente especie, que es el ulap. Este es el ulap. Lo ponemos en interrogante porque ya ves que hay varias clases de palmeras. Está la palmera cocotera, hay las palmeras de la yuca y varias palmeras. Entonces, por eso preguntamos, ¿este es al que se refiere como lula o será este el lula? Este es como de la costa, ¿no? Y esta otra palmera que ponemos aquí, la que está altota en la imagen aquí frontal, está esta otra palmera que es la palmera datilera.
¿Cuál de las tres te parece que sea la que se refiere las cuatro especies? Entonces vamos a ver aquí. Este es Lula para ti. Bien, vamos a considerar aquí esta imagen. Esta imagen que es, pues efectivamente, la tercera es la buena. Claro, se le llama Lula a la palmera datilera, no la que da cocos, sino la datilera. Alguien decía, es que estas no se dan en agua salada. No, pues ¿qué crees? También se pueden dar cerca del mar, ¿sí? La diferencia es que las otras dan coco y estas dan dátiles que por cierto se preparan en dulce. Esas, si vas a Xochimilco, ahí vas a encontrar dulce de dátil. Bien, esto es lo que podemos hablar del, de la palmera, que vamos a tratar más cosas acerca de ella. Entonces aquí tenemos la tercera especie, que es el mirto, solamente que aquí estamos viendo un mirto egipcio. Entonces está en un terreno más o menos parecido a lo que es el Mediterráneo, pero vamos a ver aquí otro tipo de mirto. Y parece ser que este es el bueno al que se refieren con las cuatro especies, este que es el mirto o arrayán, Mirtos communis L. Entonces, esta planta es a la que se refiere como una de las cuatro especies y pues tiene la característica de ser un árbol espeso. Entonces, vamos a ver el cuarto y último, que es el sauce de los arroyos. Comúnmente le llamamos como sauce llorón. Es este exactamente. Sauce de los arroyos o sauce llorón, Salix babilónica. ¿Sí? Entonces, este es un árbol muy importante, que por mucho tiempo fue muy valioso, puesto que de aquí sacan ni más ni menos que el ácido eh, salacílico. ¿Sí? Creo que así se pronuncia. Acetil salicílico. Entonces, fue muy valioso por mucho tiempo. Entonces, y es un árbol de mucha, mucho follaje, muy abundante, ¿velo? Entonces, es de los que se mencionan aquí. Entonces, vamos a ver, esa es una postura, las cuatro especies. Vamos a la segunda postura de con qué se debe de adornar las cabañas. Y dice aquí, hay otra postura que dice que las cabañas se deben de adornar solo, y diría algunos solo y solo sí, si es de árboles, ¿sí? ¿A qué nos referimos con árboles? Que deben de ser frutos de árboles, de frutos que cuelguen de los árboles. Entonces dice, y con frutos que cuelgan de los árboles, es decir, el primero es con ramas de los árboles, el segundo es con frutos de árboles que cuelguen de ellos. Entonces vamos a ver algo muy importante aquí para destacar varias cosas sobre estas dos opiniones de si es con las cuatro especies solamente o con frutos solamente de árboles. Entonces tenemos aquí varios frutos como es la manzana, la guayaba, la granada, la lima, la naranja, que son frutos de árboles, el higo, el durazno, la uva, que vamos a hablar también de ella, el chabacano, etcétera. Vemos aquí una imagen fabulosa de frutos con los que se arregla la cabaña, pero vamos a ver algunas cuestiones. Entonces, si aquí se dice que la cabaña solo se tiene que arreglar con frutos de árboles, de fruto que cuelgue, entonces aquí metiéndonos a un estudio más profundo en cuanto a lo que es la clasificación de las plantas, porque te acordarás que hay hierbas, hay arbustos, hay árboles. Entonces aquí dice, si la postura es cierta, tendremos que eliminar de las cabañas, de la cabaña eh, que posiblemente pienses en estos frutos, los tendremos que eliminar de tu lista. El plátano, ¿por qué? Porque el plátano no es árbol, es una planta herbácea que con un machetazo se corta totalmente desde la base la planta del plátano, entonces no es un árbol, no produce madera. Ramas de palmas tendremos que eliminarlas porque no produce
madera no es un árbol, ahorita lo vamos a caracterizar. Cacahuate. ¿Has tenido contacto con la planta del cacahuate? Es una plantita chiquita, pequeña, y el cacahuate se produce bajo tierra. Entonces, no es un árbol. Se tendría que eliminar de la lista. La uva, por cierto, también vamos a hablar de ella, que también no es un árbol. Tendremos que quitarla de la lista. Otro, la calabaza. ¿Sí? La calabaza es una, es una planta rastrera exactamente. El camote, tendrás que eliminarlo también de tu lista. Y la caña esa que sabe tan rica, de la que se saca el azúcar, la tendremos que eliminar porque no es un árbol. Entonces vamos a ver en particular algunas cosas y dice el texto, vamos a ver aquí, analizando las dos posturas, acuérdate, las dos posturas es una que nos dice que solamente se debe de adornar con las cuatro especies y la otra que solamente con frutos de árboles. Entonces vamos a analizar esto con el siguiente texto de Nehemías 8:15. En Nehemías 8:15 dice, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramos de qué? Ramos de oliva. Ahí está la rama de oliva. Y ramos de pino. Ahí está una ramita de pino. Y ramos de arrayán. Y ramos de palmas. Y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas como está escrito. Así nos lo dice Nehemías. Y este texto pues va a complementar, complementar lo que vamos a ver en Levítico 23, porque en Levítico 23 se menciona unos, pero aquí Nehemías cuando ellos regresan de la transmigración, entonces leen igual, pasan por Levítico, pero ellos ven que se encuentra esta parte que no se menciona por algunas especies que se ven en Levítico 23. Entonces, dice aquí, vamos a ver, insistimos con el texto cuando dice ramos de todo árbol, espeso para hacer cabañas como está escrito. Entonces vamos a remarcar aquí que se refiere a todo árbol espeso. Es interesante esto porque pues no todos los árboles que están en todo el planeta están en Israel. Si me entiendes, entonces en otras regiones hay árboles también espesos, abundantes, y es a lo que vamos a ver aquí, porque este, dice aquí, todo árbol espeso o árbol hermoso. Entonces, da a entender más de cuatro o más de seis en todo caso, ¿no? Pero vamos a quedarnos con estas dos citas de Levítico 23:40 y Nehemías 8:15, porque ahí se mencionan varias especies, ¿no? Entonces vamos a ver Nehemías 23:40, Nehemías 8:15, Levítico 23:40, y ahí se menciona en Levítico primeramente ramos de pino, ramos de arrayán, ramos de oliva, eh, sauces, bueno, este más bien está en Nehemías, y luego dice palmas, y es del que vamos a hablar también muy particularmente lo que es la palma, por eso lo estamos remarcando aquí. Y claro está que esta lista, pues la complementaríamos en todo caso, porque en Isaías 60:13, en la versión Biblia al día, dice, te llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para embellecer el lugar de mi santuario, glorificaré el lugar donde reposan mis pies. Entonces aquí vamos a ver que nos está hablando de más especies, como es el ciprés, el olmo y el abeto, ¿correcto? Porque está diciendo todo árbol, entonces no es, no que se pensaría que solamente uno en exclusividad, pero vamos a mencionar por qué lo decimos todo esto. Entonces, aquí estamos poniendo el número 6, el número 7 y el número 8 a los que menciona Isaías 63. Entonces, vamos a familiarizarnos con estas imágenes y dice aquí que esto es un ciprés.
Un ciprés que es el Cupressus sempervirens L, que es exactamente es familiar de las pináceas, efectivamente, ¿sí? Otra imagen para familiarizarnos con estas plantas es el olmo. Este es el olmo, te lo presentamos, el Ulmus sp. Otro más sería este, que es un abeto. También efectivamente es familia de los pinos, es Abies alba, también de los pinos es una eh, rama muy importante, abarca muchísimas especies de, de pinos. Entonces, entre ellos está, ya dijimos, el ciprés, el abeto, y vamos a mencionar otros más. Entonces, dice aquí, en la travesía hacia la tierra prometida tomaron de ella, frutos que bien podrían ser útiles para la cabaña o suca, ¿sí? Dado que las cabañas se deben a la exploración a la tierra prometida, si te acordarás. Entonces, dice aquí, números 13:23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. Aquí se destaca esto porque investigando efectivamente hay regiones allá en Israel donde los racimos pueden ser enormes, grandes. Y dice el cual trajeron dos en un palo. Entonces aquí vemos una imagen de la uva, loba con sus racimos, ya está en fruto, la etapa de fruto, y sigue diciendo el texto, y de las granadas, aquí está una granada. Sí, acuérdate que aquí conocemos dos granadas, la roja y la verdecita, ¿no? Entonces de ahí también se pide. Y de los higos, por consiguiente, de la lista que llevamos de 8 aquí sería el 9 el 10 el 11. Entonces aquí está el higo exactamente. Y dice más, entonces, en la segunda postura que se menciona, eh, dice así, solo se debe de adornar con árboles. Un árbol, vamos caracterizarla, caracterizar un árbol. Dice, es una planta perenne de tallo leñoso. ¿A qué se refiere con esto de tallo leñoso? El término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera un determinado límite en la madurez, 2 metros en adelante, sugieren algunos, que se ramifica a cierta altura del suelo. Además, producen ramas secundarias nuevas cada año que parten de un tronco llamado fuste o tronco. ¿A qué se refiere esto? A ver si nos entendemos un poquito mejor. Y dice aquí la siguiente lámina. Y dice que debe de tener una clara dominancia apical. ¿A qué se refiere con apical? Que debe de haber una punta, una punta. Si te diste cuenta en los árboles que mencionamos, por ejemplo, el sauce llorón, como que se forma toda una copa enorme, pero cuando inicialmente va creciendo, va formando una especie de rama principal que va en la punta. Entonces, este es clásico de los pinos, este es clásico también de un pino, pero que está como podado, ¿no? Y este es de uno que ya está más con follaje más abundante. Entonces, más o menos a esto se refiere cuando dice que tiene que tener una dominancia apical. Entonces dice, dando lugar a una nueva copa separada del suelo. Cada año los árboles añaden a su tronco y a sus ramas una nueva capa de crecimiento que le llaman el cambio. ¿A qué se refiere esto del cambio? Vamos a verlo. Si se corta el tronco, nos encontramos con anillos que no solamente nos permitirán conocer la edad del árbol, sino que analizando el grosor del mismo podremos darnos cuenta, por ejemplo, de qué tanto llovió ese año. Ahorita te vamos a mostrar la imagen, aquí está la imagen. Entonces, no todas las distancias
del centro hacia afuera, no todos los perímetros que se marcan son idénticos. Hay unos que son delgaditos, muy delgaditos, y esos muy delgaditos, cuando un anillo se acerca mucho a otro, nos dicen los expertos que eso significa que durante ese año hubo poca lluvia. Cuando el anillo de uno a otro está un poco más ancho, más separado, se dice que ese año fue muy abundante en lluvia. Entonces es muy importante aquí que si tú cuentas el número de anillos de un tronco, es el número de años de edad de ese árbol, ¿sí? Entonces, un tronco de este tipo en ese corte eh, transversal es lo que nos muestra, lo que nos dice, ¿sí? Entonces, dice aquí, las plantas leñosas que no reúnen estas características por tener varios troncos o por poseer de pequeños tamaños son constantemente considerados como arbustos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen un tronco principal, sino que todo se ramifica. Aunque aquí va a haber algunas consideraciones. ¿Qué consideraciones? Si te diste cuenta, mostramos una lámina donde estamos mostrando el arrayán y que sale con muchas ramas. Eh, aun- en la práctica, cuando alguien desea ayudarle a estos árboles a crecer como árboles como tales, lo que hace es eliminar las ramas que salen de la base y que pueden competir con la principal, entonces se cortan y ese árbol, esa especie va a crecer como todo un árbol y va a tener esta consideración de estos anillos que estamos mencionando. Bien, tenemos aquí otra lámina de lo que es la madera, lo que es el tronco, donde se muestra lo que es el floema, el gilema, y el gilema que viene a ser la parte de madera, con lo que se hacen los muebles exactamente. Estos, la parte, el cuerpo de un árbol, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar a otra, también aquí, donde se hace esta consideración lo que se llama el cambio. Se presenta en los árboles que en su crecimiento forman madera. Esta parte, esta lámina o esta imagen, tú no la vas a poder observar, por ejemplo, cuando cortas una cebolla, cuando cortas alfalfa, plantas así herbáceas, ellos no van a tener este proceso del cambio. ¿Por qué? Porque no producen madera, porque son herbáceas. El plátano no tiene este proceso del cambio, en ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver otras consideraciones. Y aquí hay una muy importante acerca de este tronco, igual, se está viendo los anillos. Aquí se ve muy claramente algunos anillos que son más distantes unos de otros, ¿sí te das cuenta? Muy bien. Si esto lo comparamos, ahora bien, con esta imagen, vamos a mirarla, la palmera. Entonces, aquí vemos una palmera, también esta es una palmera, ¿eh? Y esta palmera tomamos la imagen desde una ventana de ahí del metro de la línea 2, exactamente en la estación de Chabacano. ¿Y qué crees? No es árbol, su tallo se le llama un estípite, que viene siendo esto, ya lo redondeamos. ¿Se alcanza a ver? Creo que sí. Muy bien, entonces quisimos tomar otra foto desde otro ángulo. Aquí está la gente esperando en el andén, el convoy. Y vemos en el fondo la palmera que te estamos mencionando anteriormente. Y dice aquí, mira, la marcamos y ve de qué tamaño está y del grosor de esa pequeña estructura llamada estípite. Quisimos hacer un acercamiento, creo que lo logramos porque se veía más de cerca, y es esta, ¿sí? Entonces, se observa que el tallo es sumamente delgado y no es maderable. Nunca vas a ver o a saber de un mueble que te digan es de madera de palmera, porque de la palmera nunca se va a obtener madera para hacer muebles, ¿sí? Este es el estípite, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la palmera
con la palmera datilera. Si tú le quitas todas las hojitas que le van dando el cuerpo, si tú le quitas todas esas, te vas a encontrar con una estructura muy parecida a esta. Entonces, por eso decimos que de ser así que solamente sean árboles, entonces las palmeras datileras no tendrían por qué ponerse, pero entonces estaremos contradiciendo el texto. Por consiguiente, aquí tratamos el otro caso de la vid. La vid también no es un árbol, es un arbusto trepador de tronco leñoso y retorcido, corteza parduzca, ramas abundantes. Entonces, esta, esta plantita, alguien que sepa de plantas, va a ver que es una enredadera. Se va trepando, se va agarrando. Con el tiempo, claro, claro que cuando encontramos una vid, una planta de la uva de muchos años, por supuesto que va a ser un tronco grueso. Lo mismo pasa con la bugambilia, por ejemplo. La bugambilia es una enredadera y hay enredaderas que pueden tener 30, 40 años y sí producen un tronco muy fuerte, pero en su crecimiento, en su desarrollo, se les considera como una planta enredadera, no como un árbol, ¿sí? Porque de igual forma nunca vas a saber que te hagan un mueble de uva, ¿verdad que no? Muy bien. Entonces, son hojas palmeadas con 3 o 5 lóbulos acorazonados por la base y bordes dentados. Esa es la característica de la hoja de de la uva. Entonces, si tienes una, te podrás dar cuenta que es una enredadera. También tiene flores de color verde amarillento y fruto de la uva es comestible, agrupadas en racimos. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura. La vid se cultiva en zonas de clima templado. Muy bien, entonces aquí tenemos una imagen de una vid y tenemos ahora el siguiente. Por último dice, esta parte la vamos a considerar así. Nos vamos a encontrar con esta palabra que es goren y goren, que es un trigramatón, significa granero, era para trillar. ¿Qué tiene que ver esto? Era. Ah, pues tiene que ver mucho con el texto. Se refiere a cualquier área cubierta, parva, espacio de tierra para cultivar hortalizas. Le hace bien, dice hortalizas. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en el siguiente texto que vamos a ver se menciona que de Levítico 23, de hecho, y vamos a ver otro en Deuteronomio, dice cuando hayas cosechado tu era y tu lagar, entonces le hace bien, dice hortalizas. En la era se cultivan hortalizas, también sirve para otras cosas la era, lo vamos a mencionar. Entonces, dice en Números 18:27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Aquí lo dice de hecho. Y entonces, considerando esta otra imagen, vamos a ver que nos viene mencionando aquí que entonces, si te acordarás en el tema de cabañas cuando, ahí mencionamos lo que es una era, te pusimos imágenes de cuando se está trillando, y esa era bien se puede ocupar para trillar, bien se puede ocupar para poner el lagar, donde te acuerdas que estábamos mirando cómo estaban pisando la uva para extraerle el jugo a la uva, pues ese lugar que es la era, también por definición, también el agricultor, como es un terreno muy próximo y como ellos se van a dedicar totalmente al campo, ellos en esa era se dedican a tener sus plantas para la cocina exactamente. Entonces son hortalizas exactamente. Entonces de toda clase de bendición del campo se puede utilizar para adornar de hecho, ¿sí? Entonces te recomendamos mucho repasar el tema anterior de cuándo, porque ahí dijimos que es la era y de esa era entonces hay que cosechar también porque también es un medio de donde los campesinos utilizan para producir todos estos frutos que estamos viendo aquí. Dice, adorna tu cabaña con todo lo que tengas a tu alcance, que vienen siendo al final de cuentas frutos del campo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que te podemos decir. Gracias por
mirar nuestros temas, y si los puedes compartir, será mucho mejor. Entonces aquí están nuestros logos. Comunícate si gustas con nosotros para incorporarte a nuestro grupo de estudio profundo en el WhatsApp en Videoteca IDI, y nos vemos hasta el próximo tema. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.